Buenas tardes a todos y a todas. En estos momentos de confinamiento, la Asociación Internacional de Juristas ha organizado estos debates online sobre temas fundamentalmente relacionados, únicamente relacionados con el Sáhara Occidental. La primera sesión trató sobre presos políticos saharauis, la segunda sobre la diplomacia de la República Árabe Saharaui Democrática y esta tercera va a tratar sobre un tema de actualidad, como es la explotación de los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental. Para hablar sobre este tema vamos a tener como compañeros de mesa virtual a Ubi Busraya y a Anselmo Fariña. Ninguno de ellos va a necesitar presentación, pero voy a dar algún detalle sobre ellos. Ubi ha sido representante del Frente Polisario en Holanda y el Reino Unido y con posterioridad embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Sudáfrica y en Nigeria. Hasta hace pocos meses representante del Polisario en Francia y ahora es el representante del Polisario para toda Europa. Anselmo es profesor de Geografía e Historia, miembro del Grupo de Seguimiento de Recursos Naturales en las Asociaciones de Amistad con el Sáhara de Canarias. Este grupo al que pertenece realiza informes exhaustivos sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, explotados por Marruecos, que tienen una calidad y una minuciosidad que sirven para aportarlos en los diferentes foros internacionales. Una vez ya presentado, voy a explicar un poco la dinámica que vamos a llevar en este evento. En primer lugar, van a exponer cada uno de ellos durante unos minutos su tema. Una vez que terminen ambos o al mismo tiempo, podréis ir haciendo distintas preguntas, distintas cuestiones a través de Facebook y podéis dirigirlos a ambos o directamente a uno de ellos. Y para concluir, cada uno de ellos efectuará una pequeña conclusión durante breves minutos, una conclusión de cada uno de ellos para finalizar. En primer lugar, para introducir el tema, voy a citar no voy a extenderme porque sería una pena el perder un minuto y no escuchar las exposiciones de ellos. Voy a citar un pequeño párrafo de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 2711 del año 1970, que aún España era la potencia administradora del territorio y por lo tanto era territorio español. La Asamblea General mostraba ya su sensibilidad para facilitar la descolonización. Y decía textualmente, invita a todos los estados a abstenerse de hacer inversiones en el territorio a fin de acelerar el logro de la libre determinación de la población del Sáhara. Esta resolución, junto con la 1803 de la Asamblea General, en que también cito textualmente, manifiesta que la violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y los principios de la Carta de Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz. Esta situación, además, podemos ver que se agrava cuando quien está expoliando los recursos naturales es una potencia que ocupa militarmente el Sáhara Occidental, careciendo Marruecos, por tanto, del título legítimo sobre el territorio. Ambas resoluciones deberán hacer reflexionar tanto a la Unión Europea como especialmente a España sobre el cumplimiento de la legalidad internacional. Bien, una vez finalizada esta pequeña introducción, va a tomar la palabra Ubi. Ubi, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pepe, y aprovecho para agradecer a la Asociación Internacional de Juristas de la organización de esta videodiscusión, pero también a la gente que se ha incorporado para asistir a este debate. El tema de recursos naturales es un tema crucial para el conjunto de la lucha del pueblo saharaui, sobre todo dentro del contexto actual del bloqueo y el alto al fuego, junto con la batalla de derechos humanos que se libra su gran parte en los territorios ocupados por parte de nuestra sociedad civil. Y aprovecho la ocasión de hoy para felicitar a nuestra activista y militante Mahfoud Al-Fqir después de su liberación. Pues estas son dos herramientas vitales en las manos de la diplomacia saharaui
pero también en manos del movimiento de solidaridad y el pueblo saharaui en su conjunto para avanzar en la lucha en este contexto actual. La riqueza del Sáhara Occidental ha sido siempre y sigue siendo hasta hoy la motivación principal de Marruecos para seguir con su ocupación militar del Sáhara Occidental. Por supuesto, como os acordáis vosotros todos, al inicio del conflicto, el déficit de legitimidad que sufría el rey Hassan II, pues lo llevó, después de los intentos de asesinato y golpe de Estado militar, y eso lo llevó a entrar en esta aventura del Sáhara Occidental. Pero no era solamente el déficit de legitimidad que motivaba al rey Hassan II, pero también el apetito de la riqueza del Sáhara Occidental. Y es lo que lleva a Marruecos hasta ahora a mantener, agarrarse a esta ocupación a pesar de las denuncias y a pesar de su ilegitimidad que está descubierta a todo el mundo. Solamente un dato que os doy para más o menos darse cuenta de la importancia del aporte económico de la explotación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos en las finanzas de Marruecos. Un informe que ha sido presentado oficialmente por parte del gobierno en el Parlamento marroquí hace tres años, hace referencia a que solo en exportar sardinas Marruecos genera como 800 millones de dólares anualmente. Y sabiendo de que el 78% de estos ingresos vienen de la explotación de las aguas del Sáhara Occidental, pues se entiende cuál es la dimensión de este beneficio que Marruecos saque del Sáhara Occidental y por lo tanto lo motiva a seguir con su ocupación militar. El tema de los recursos naturales es también se encuentra siempre en el centro de nuestra batalla y en cruce de todos los elementos relacionados con el conflicto del Sáhara Occidental, tanto legales como políticos. Pues ahí viene el tema de la soberanía del pueblo saharaui sobre el territorio, el derecho a la autodeterminación, la representatividad del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui, pero también el estatus del territorio como un territorio no autónomo en vía de descolonización y sobre todo el estatus de Marruecos como potencia ocupante militar. Y aquí pues tengo que hacer una pequeña referencia al hecho de que Marruecos, a diferencia, por ejemplo, en el caso de recursos naturales, el caso de Namibia viene siempre como un ejemplo muy importante que se puede aplicar en cuanto al Sáhara Occidental, pero la diferencia siempre es que Marruecos no se reconoce como potencia ocupante. Y este es el tema que impide hasta ahora, además, por supuesto, de la falta de voluntad del Consejo de Seguridad en llevar a cabo esta operación, pero lo que impide pues que haya decisiones muy claras de parte del Consejo de Seguridad y es la misma diferencia también con Israel y Palestina, porque Israel se reconoce como un Estado ocupante de Palestina y eso hace la diferencia en términos del trato de la Unión Europea, incluso hasta ahora, con los productos que vienen de los territorios palestinos. Este tema de recursos naturales es un tema donde se junta el esfuerzo diplomático del pueblo saharaui y del Frente Polisario, pero también de los solidarios, de los miembros del Movimiento Solidario Internacional y además de la asociación donde milita Anselmo, pues también hay otras asociaciones como por ejemplo que es el Western Sahara Resource Watch, que está haciendo un trabajo muy importante no solamente en colectar información, pero también concienciar la opinión internacional sobre la ilegalidad de la explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental. El tema de los recursos naturales del Sáhara Occidental ha sido siempre en el centro de acción diplomática del Frente Polisario, pero tomó mucha importancia
a partir del año 2000 y de 2001, después de que Marruecos pues, haya decidido unilateralmente conceder contratos de prospección de petróleo a Total Fina y Kerr-McGee. El Polisario protestó en el Consejo de Seguridad, lo que le llevó a solicitar una opinión jurídica del consejero jurídico de Naciones Unidas, que era en aquel entonces Hans Corell, que publicó su opinión en el 2000 y que además de confirmar el hecho de la ocupación, el derecho a la autodeterminación y todos estos elementos muy importantes, pero finalizó con generar una cierta ambigüedad en cuanto a la legalidad o la ilegalidad de estas prospecciones, diciendo que la fase de prospección igual, mientras no se llegue a la parte de explotación física de los recursos, no es ilegal. Y me viene al espíritu la metáfora de que pues puedes encontrar un ladrón entrando en tu casa, pero mientras no lleva nada, pues no se puede condenar como tal. Pero la opinión de Corell, con todo el debate que se generó después, tuvo un efecto muy importante, y uno de ellos es que Estados Unidos en 2004 decidió, y esto lo declaró el que era secretario de Agricultura en aquel entonces, Robert Zoellick, de que Sáhara Occidental queda excluida del campo de aplicación del acuerdo de asociación entre Marruecos y Estados Unidos por el mero hecho de que Estados Unidos no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero el tema de recursos naturales se convirtió en la cara principal de la causa saharaui, sobre todo dentro del contexto europeo. Es en los últimos años, después de las decisiones de la Corte del Tribunal Europeo en 2015 y la Corte de Justicia Europea en 2016 y 2018. Estas decisiones concluyeron de que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados, que Marruecos es una potencia ocupante y que el consentimiento del pueblo saharaui es la condición de poder tratar o explotar las riquezas del Sáhara Occidental, y finalmente que el Frente Polisario es el representante del legítimo del pueblo saharaui. A pesar de la claridad de estas decisiones tanto del tribunal como de la Corte de Justicia, se reproduce otra vez este conflicto que caracteriza el conflicto del Sáhara Occidental, permanente entre el derecho y la política. Y el Consejo Europeo pues decide de renovar más o menos los acuerdos con Marruecos. Esta vez el Consejo fracasó en aplicar los acuerdos al Sáhara Occidental sobre el argumento de facto, porque la Corte decidió de una manera muy clara de que Sáhara Occidental, que Marruecos no tiene esa soberanía, y de que de facto Marruecos es diferente del Sáhara Occidental. Y ahora con la extensión, con el protocolo de extender el campo de aplicación de los acuerdos hacia el Sáhara Occidental, el Consejo Europeo quiere pues aplicar estos acuerdos de jure, cosa que por lo cual nosotros hemos introducido dos recursos en contra
de la decisión de enero 2019 y de marzo 2019 sobre los dos acuerdos de asociación de agricultura y los productos agrícolas de una parte y el acuerdo de pesca de otra parte. Los recursos van en buen curso y somos optimistas a que la sala del tribunal que haya tomado la primera decisión pues consolide las mismas conclusiones y de que estos dos acuerdos se deciden nulos. Una pregunta que a veces nos hace la gente, sobre todo nuestros militantes, si finalmente pues sirvió de mucho estas decisiones de la Corte de Justicia Europea, si Marruecos llegó a salir con la suya, con la extensión de los acuerdos y con su ratificación con la Unión Europea. Pues la verdad es que sirvió de mucho. Legalmente, las decisiones de la Corte fueron una muy buena y sólida actualización de la opinión del Tribunal Internacional de la Haya en 1975. Llevó muchos elementos que rectifican esta ambigüedad de Hans Corell en 2002 y luego confirman los hechos importantes sobre la ocupación militar y sobre los dos territorios distintos y separados y sobre el estatus del Frente Polisario y la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos. Pero también llegó incluso a crear una base de una jurisprudencia en otros países en el mundo, como es el caso de Sudáfrica, después de la historia con el barco y la decisión sobre la carga del barco de fosfatos, y también en Panamá, cuando un tribunal llegó a parar el transporte de fosfatos durante unos días. Políticamente, toda esta dinámica alrededor de las decisiones de la Corte de Justicia generó mucha visibilidad de la causa saharaui dentro del contexto europeo, pero también internacionalmente. Reforzó el papel del Frente Polisario como personalidad jurídica internacional y también llevó muchos países europeos a tomar conciencia sobre la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Un ejemplo es Alemania, donde estos días pues hemos visto el documento del Servicio de Estudios del Parlamento alemán, el Bundestag, donde realmente pues reproduce exactamente los términos de las decisiones de la Corte, pero también las observaciones del abogado general de la Corte en 2018, y sobre la decisión muy clara de no autorizar cualquier beneficio de la compañía de fosfato marroquí en aplicar o en utilizar los fondos en el Sáhara Occidental. Alemania, por supuesto, entre otros. Y en parte económica, las decisiones y la posterior acción fue un golpe muy duro a la economía de colonización marroquí. Hemos visto que muchas compañías han decidido de retirarse. Por ejemplo, en el momento en 2016, pues había como 15 empresas y 13 países que importaban fosfatos del Sáhara Occidental, que generaba más de 200 millones de dólares para las arcas del gobierno de Marruecos. Hoy en día hay solamente 3 empresas y casi 2 países, que son Nueva Zelanda e India, por el valor estimado a 50 millones de dólares. Pero también hemos visto la decisión también de la retirada de las grandes compañías petroleras. Hoy en día, excepto de la pequeña compañía irlandesa San León,
que está aún presente de un modo u otro en el Sáhara Occidental, las grandes compañías como es Totalfina, Kerr-McGee, Cosmos, Kerm o la suiza Glencore, todas se han retirado y se añade a esto, y creo que Anselmo puede aportar elementos mucho más claros en ese sentido, el cambio de ruta. Ahora, incluso estos dos países, sobre todo Nueva Zelanda, los barcos que llevan fosfato se han encontrado obligados a cambiar de ruta y duplicar e incluso triplicar el tiempo y la distancia que tienen que cruzar para llegar para llegar a su destino, y creo que Anselmo puede aportar más detalles en este sentido. Luego ya veremos más detalles en la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ubi, por esta magnífica exposición, y ahora vamos a darle la palabra a Anselmo, que seguro que vas a detallarnos muy bien todas las dudas y todo el transporte y toda la explotación de los recursos y las distintas empresas, como hacéis en vuestros informes. Anselmo, cuando quieras. Ajá. Bueno, lo primero es explicar un poco cómo se produjo nuestra aproximación a la cuestión de los recursos naturales. Para los canarios que nacimos cuando aún el Sáhara Occidental era colonia española, la relación con la explotación de los recursos la hemos vivido como parte de nuestra historia. Desde el uso de las arenas para hacer playas artificiales en el archipiélago, o las históricas relaciones de los pescadores canarios con el Banco Sahariano, o lo que fue la mina de Fos-Bucrá como fundamentalmente el lugar de empleo de muchos canarios que emigraron al Sáhara Occidental en la época colonial española. Y se nos vendió, en el momento en que España vende el Sáhara Occidental, que, bueno, al fin y al cabo para Canarias era un buen negocio, porque nuestros barcos iban a poder seguir faenando en el caladero, y de los fosfatos, bueno, pues ya veríamos lo que pasaba, porque al fin y al cabo, de alguna manera España seguía controlando un tercio del capital de la compañía que explotaba Fos-Bucrá. Ese negocio fue ruinoso. La venta del Sáhara Occidental fue un negocio, pues, para la familia real marroquí y para las compañías extranjeras que apoyan ese expolio. El hecho concreto de que nos dedicáramos a la cuestión de los recursos inicialmente fue como un elemento más de la protesta en contra de la vulneración de los derechos del pueblo saharaui. Dentro de esas protestas, pues, habíamos realizado algunas ante Mercadona, que sabemos que siempre ha sido un gran comercializador de pescado saharaui, en los distintos formatos, bien sea enlatado por hoja Elsa o Riancheira, como era en el pasado, o hoy en día congelado bajo la marca de Unión Martín. Y en contacto con un compañero que a su vez hacía trabajo para Western Sahara Reserve Watch, pusimos en marcha una acción de protesta en el puerto de Santa Cruz contra uno de los barcos que regularmente hacía la línea de Layún Canarias, tanto a Tenerife como a Gran Canaria, de la naviera Arabella, que hoy en día forma parte de un conglomerado del que la parte más visible son Yesos Canarias, ¿no? Este barco, el Durabulk, hacía la línea de Layún-Tenerife, pero no teníamos certeza de cuándo iba a llegar a Tenerife, y necesitábamos saberlo con exactitud porque nuestra protesta se iba a desarrollar en el muelle, dentro de las aguas del muelle, rodeando el barco con una pancarta.
a través de este compañero nos abrió las vías de conocimiento. Nosotros lo desconocíamos, ¿no? Sobre los movimientos de barcos es algo que hoy mucha gente utiliza, ¿no? Distintas páginas web donde se puede ver la posición de los barcos en cada momento. Y durante meses estuvimos haciendo ese seguimiento hasta que nos consideramos preparados y también con la fecha adecuada para realizar esta protesta. Mientras tanto, fuimos observando que el movimiento en torno a los puertos de Dakhla y El Aaiún tenía bastante más interés que solo saber cuándo vendría un barco cargado de arena. Y es a partir de ese estudio, cuando después iniciamos, pues bueno, unas pequeñas investigaciones, tampoco es que tengamos grandes medios para poder hacerlas, ¿no? Sobre las empresas que estaban implicadas en cada una de estas actividades. Y con eso hemos ido haciéndonos una idea aproximada de cuál es ese tráfico de recursos que se producen entre el Sáhara Occidental y prácticamente, podemos decir, el resto del mundo. Y también, algo que para nosotros es especialmente importante, ¿cuál es el papel que están jugando las Islas Canarias en este saqueo? De los tres grandes recursos que dijimos que se explotaban ya desde la época colonial, los fosfatos eran los más llamativos, la pesca y, entre otros, las arenas, ¿no? Nosotros hemos ido acotando algunos elementos, ¿no? Y se nos han abierto ante nosotros nuevas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, empezando con la cuestión de la arena, ¿no? La explotación más llamativa de las arenas del Sáhara Occidental, en lo que tiene que ver con Canarias, pero también otros lugares como Madeira, es la creación de playas artificiales, ¿no? Llama mucho la atención el que se transporte en barco desde el Sáhara arena para la creación de una playa en las Canarias, en Madeira, pero de lejos no es este el uso mayoritario de las arenas que se extraen ilegalmente del Sáhara Occidental. Esa arena se destina fundamentalmente para la fabricación de determinados tipos de cemento, morteros, y como árido para la construcción. Eso es así tanto en el caso de Canarias, donde tenemos por un lado la importadora de cementos, ¿no? Ahí se ve la imagen, ¿no? La gran importadora de arena para su uso en la fabricación de cemento es Seiza, una empresa que la hemos localizado importando en Gran Canaria. Esta es en concreto la instalación que tienen en Arguineguín, la zona del Pájaro, y ahí se pueden ver las montañas de esa arena de color rubio, la arena traída ilegalmente del Sáhara, ¿no? También hemos localizado barcos llegando a Fuerteventura, donde Seiza cuenta con la instalación, y lo mismo en Lanzarote. Y por otro lado está importaciones para su uso como árido fundamentalmente a través del puerto de Arinaga en Las Palmas, por Yesos, Canarias, y Proyecto Dover en Tenerife, en la dársena pesquera. Una cosa que hay que señalar es que tanto las navieras dedicadas a este tráfico como las empresas que importan y procesan estas arenas son un sector de una gran inestabilidad. Hemos observado que hay un cambio frecuente, ¿no?, de las denominaciones de las empresas o de la composición accionarial de algunas de ellas, ¿no? Lo cual nos ha creado pues dificultades para irlas identificando, pero nada es imposible. Solamente es cuestión de insistencia y al final se va consiguiendo la información. Observando este tráfico de los barcos areneros entre el Sáhara Occidental y Canarias, vimos que algunos de estos barcos iban también hacia Cabo Verde, e igualmente que había comunicaciones entre Portugal, Faro, Setúbal y el Sáhara Occidental y Canarias.
Y bueno, eso nos llevó a pensar que ahí podía estar pasando algo. Nosotros no estamos sobre el terreno, en los territorios ocupados. Alguna vez nos llega alguna información, pero con los medios que tenemos, fuimos tirando del hilo, acumulando datos. Llevamos una observación relativamente intensa desde hace ya pues, casi 8 años. Y lo que hemos identificado es que estos barcos que traen arena a Canarias también llevan arena a Cabo Verde. Y que los barcos que traen clinker para las fábricas de cemento, tanto a Gran Canaria como a Tenerife, desde Portugal, también llevan clinker a las fábricas de cemento que hay en El Aaiún y en Dakhla. Y al mismo tiempo hemos identificado a la empresa portuguesa con su filial caboverdiana que puede estar implicada en esta operación y sobre la cual pues, estamos trabajando ahora, ¿no? Que es Cecil, la empresa cementera portuguesa con una amplia distribución de factorías en diversos lugares del mundo. Es una empresa de relativamente importante tamaño, aunque también el sector cementero es un sector de una gran volatilidad en cuanto a la participación de unas empresas en otras y la composición de su accionariado. Por tanto, tenemos que buscando, tirando del hilo de la arena, nos hemos encontrado con el hilo del cemento y esto es muy importante irlo conociendo porque estas empresas tendrán que responder de estos negocios que son claramente ilegales, ¿no? Ya los puso perfectamente UBI. Algo parecido nos ha pasado con la cuestión de la pesca y algo, aunque menor, dado que Canarias juega un papel secundario en este asunto, nos ha pasado con la cuestión de los fosfatos. Pero, si les parece, lo dejamos para un poquito más adelante y así le damos un poquito más de movilidad a la charla. Bien, yo lo que voy a hacer es una pregunta, mientras que esperamos también que los oyentes puedan hacer algún tipo de pregunta. Yo simplemente y esta es para UBI, estamos hablando de que el informe que has comentado sobre el tema del Parlamento del Bundestag, y está hablando claramente de un crimen de guerra. Es decir, y sobre todo está hablando de un crimen de guerra del traslado de población colonos marroquíes al Sáhara Occidental, con el fin de modificar la configuración étnica. Basándose en ese crimen de guerra, la Unión Europea, el Consejo ha aprobado, el Parlamento Europeo ha aprobado, se ha enviado una comisión para que pacte con la población local. Y la población local mayoritariamente está formada en estos momentos por colonos. ¿Cómo se puede transmitir o cómo transmitís que se está basando en negociar con gente que el fundamento de que esa gente, esa población esté en el territorio es un crimen de guerra? Cuando eso se transmite a los países democráticos, técnicamente democráticos como la Unión Europea, ¿cómo responden? Esa es la pregunta que me gustaría hacerte. No sé, ahí tienes que desconectar el micro. ¿Tienes el micro? Así. Como sabes, desde el primer día de la decisión tanto del tribunal como la Corte de Justicia y la dinámica que se generó, pues la comisión, el consejo, pero por supuesto la comisión que está al frente del día a día de estos temas, pues gestionó este periodo post-decisiones de una manera realmente muy improvisada y poco ortodoxa en muchos sentidos. El punto de partida de ellos era una mala interpretación del tema porque la decisión de la Corte era poner el consentimiento del pueblo de Sáhara Occidental, como condición.
la comisión en enviar o responsabilizar una comisión de la FED, de la Comisión del Comercio Internacional del Parlamento Europeo, en ir a las zonas ocupadas, era con una interpretación errónea de que en vez del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental vamos a averiguar sobre el beneficio de la población que está en el territorio. Y entonces ni el tribunal ni la Corte de Justicia hablaron del beneficio, sino el consentimiento. Y el consentimiento se sabe que se puede averiguar solamente a través del representante legítimo del pueblo del Sáhara Occidental, que es el Frente Polisario. Esto es una parte. En relación con el tema del crimen de colonización y cambio de la realidad demográfica de los territorios ocupados, este es sobre todo en Francia, es un crimen dentro del derecho internacional humanitario, y creo que ahora, con el pronunciamiento del Parlamento o del servicio jurídico del Parlamento del Bundestag, creo que vamos en una buena línea en sentar la base en diferentes países europeos de que después de las nuevas decisiones ya tenemos una base muy bien preparada para atacar las compañías que hacen negocio en el territorio del Sáhara Occidental, que implica necesariamente el transfer de la población marroquí hacia el territorio del Sáhara Occidental. La Comisión y los responsables europeos, un argumento sólido no lo tienen, porque actúan en contra ahora no es solamente del derecho internacional, sino de su propio derecho, que es el derecho europeo, después de las decisiones de la Corte de Justicia y el Tribunal Europeo. Pero siempre la política que alimenta esta tendencia a ir haciendo este tipo de interpretaciones en detrimento, por supuesto, del derecho a la autodeterminación, pero del derecho europeo en este caso. Bien, tenemos una pregunta por aquí. Bueno, Anselmo, no sé si querías comentar algo de la pregunta que le... Quería comentar, es que como antes pasaron las imágenes de un vídeo promocional que tiene Nutrien, una de las empresas importadoras de fosfatos de Nueva Zelanda, ¿no? Uno de los datos que aparecían era que de los trabajadores que hay en Fosbucra, más del 70% son saharauis. Todos sabemos que eso es mentira. Todos sabemos que Marruecos practica un apartheid sistemático a la población saharaui y oculta el acceso a empleos, salvo aquellos que directamente se transforman en colaboracionistas de la ocupación, que si quieren después hablamos de ese tipo de sujetos, tenemos algún caso, ¿no? Y luego, Anselmo, en cuanto a la pesca, un dato oficial del gobierno de Marruecos, que este sector en el Sáhara Occidental, en las costas del Sáhara Occidental, ofrece 74.000 puestos de trabajo. Y esto se sabe que la mayoría absoluta son colonos marroquíes. La inmensa mayoría. La participación de saharauis en el negocio pesquero solamente es a través de la concesión de alguna licencia de pesca y, bueno, algunos que se han integrado ya en el proceso y son propietarios hasta de alguna gran fábrica, ¿no? Pero que forman parte de ese sector, como el cónsul que hay aquí en Tenerife, ¿no? Que son de los saharauis, en Gran Canaria, que son los saharauis colaboracionistas, ¿no? Yo lo que quería plantear es que el proceso de colonización del Sáhara, ¿no? En el sentido de ocupación efectiva con población del territorio, está lejos de haber terminado, ¿no? O sea, el proceso de colonización está acentuándose. Y siguiendo con la línea aquella de a dónde nos habían llevado nuestras observaciones, y cuando nos habíamos quedado con el cemento, ¿no? El cemento tiene un uso, no solo es la construcción de viviendas, ¿no? Hay 3 grandes proyectos portuarios. Uno es el nuevo puerto de fosfatos en el Aaiún, que además incluye una
una procesadora de la roca fosfórica para ya exportarla enriquecida, lo cual indica planes de futuro para afianzarse en el territorio, ¿no? Y ahí está colaborando una empresa australiana, ¿no? Hay otro proyecto que ahora está algo retrasado, que es el del proyecto Dakhla Atlántico, ¿no? De ampliar el puerto pesquero, abrirlo hacia el Atlántico, en Dakhla, y crear un polígono para la instalación de la creciente actividad fabril en torno a los recursos pesqueros que se extraen. Pero quizás uno que no es tan importante, pero que refleja esa voluntad colonizadora, es el intento, ¿no? Bueno, se ha licitado recientemente, ¿no? Que es el puerto pesquero de Lamiris, ¿no? Lamiris, ¿no? Está situado ya más hacia el sur, dentro de la zona de Dakhla, ¿no? Pero próximo a la zona de Birgandús, ¿no? Y expresamente, cuando se presenta la necesidad de terminar este proyecto que se había iniciado ya desde 2011, ¿no? Y para el cual ya se han licitado unas cantidades, ¿no? Para terminar la obra, se habla de la necesidad de aumentar la presencia de población en la zona sur del Sáhara Occidental, población obviamente marroquí, ¿no? Así que el proceso de colonización, de transferencia de población, que es lo que califica como crimen de guerra el informe de los servicios jurídicos del Parlamento alemán, ¿no? Pues está lejos de haber terminado. Hay una cuestión de lo que comentaba Ubi, ¿no? Que es la retirada de algunas empresas, ¿no? A raíz de, bueno, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y sobre todo de algo que en nuestra cultura, ¿no? No está muy afianzado, que es la presión de la sociedad civil sobre las empresas, ¿no? No es que no esté afianzado entre la población, sino que las empresas les da exactamente igual en principio. Ya veremos si somos capaces de articular algo con fuerza suficiente, con entidad suficiente, pero hoy por hoy, con las cartas que se les envían, las pequeñas campañas que se hacen de denuncia, son absolutamente impermeables a que se les ponga ante el espejo de que sus negocios no es que sean solo negocios ilegales, que es que para que ellos puedan traficar con la arena, con los fosfatos, es necesario detener, torturar, violar, asesinar a la población saharaui que vive bajo la ocupación marroquí, u obligar a la población saharaui a vivir privada del disfrute de sus recursos en los campos de refugiados en Tinduf. Por tanto, esa cultura nuestras empresas no la tienen, pero hay países donde sí existe esa cultura, ¿no? Y fruto de esa presión se ha conseguido cuestiones como la retirada de la empresa noruega, por cierto, con 2/3 de participación del Estado noruego, ¿no? Bueno, más que la retirada, la petición de disculpas y que no lo volverán a hacer, ¿no? Por el último envío de gas que vino desde Noruega hasta el Ayun, ¿no? Ha anunciado la compañía, la antigua Statoil, que ya no hará más envíos de ese tipo. Queda por saber qué es lo que van a hacer con el gas que siguen vendiendo a Marruecos o que va a algunos puertos españoles, gas noruego, y que de ahí se reexporta a los territorios ocupados. Sería interesante que también esta empresa se preocupara porque ese gas no terminara finalmente en los territorios ocupados. Bien, he visto que has contestado una de las preguntas que podías contestar a lo mejor tú, es sobre el tema de la empresa noruega que efectivamente acaba de disculparse por enviar gas al Sáhara Occidental. Eso por parte del representante del Frente Polisario, querían una manifestación, que manifestase algo, Ubi, porque Anselmo ya lo ha realizado. ¿Estás con el micro? No escuché bien la pregunta. No, hacen una afirmación que es la empresa noruega de gas que ha pedido disculpas por haber enviado gas al Sáhara ocupado.
Entonces, simplemente una manifestación, Anselmo ya ha manifestado y lo que pedían era que manifestases un poco sobre esa noticia tu opinión. Yo creo que desde también continuando con la misma línea de Anselmo, de que la sociedad civil y la opinión pública en cualquier país puede realmente jugar un papel importante, importantísimo, no solamente hacia el poder político, sino hacia el sector económico y las empresas. Uno de los ejemplos que hemos visto los últimos años era precisamente Noruega, donde la sociedad civil supo desde el primer día, desde NOPEC y las sociedades de petróleo que tenían negocio en el Sáhara Occidental, han mantenido una actividad, una presencia muy activa y un contacto muy fluido y constante con estas empresas para convencerlas de que de la ilegalidad de las acciones que se hacen en el Sáhara Occidental. Han logrado convencer muchas en petróleo, pero y también en fosfato y en el sector de pesca, y creo que la última compañía también es fruto de este trabajo de la sociedad civil, donde la sede principal de Western Sahara Resource Watch está en Oslo. Y creo que he visto otra pregunta de uno de los asistentes, si hay un registro completo de todas las compañías que están operando en el Sáhara Occidental. Sí que existe este registro, y existe a dos niveles. Hay la base de datos que tiene el Western Sahara Resource Watch, pero tiene también la asociación en Canarias y tienen otras asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, pero también hay la Autoridad Saharaui para el Petróleo y los Minerales, que es una institución estatal saharaui que tiene un banco de datos, no solamente sobre las compañías que operan en el Sáhara Occidental, pero también sobre el potencial de todos los recursos naturales del Sáhara Occidental. Yo pues aún me acuerdo de que Ghali, que es el presidente, doctor Ghali Zber, que es el presidente de esta entidad saharaui, nos presentó una ponencia en París hace 3 años, que realmente todo el mundo queda sorprendido del volumen de las riquezas del Sáhara Occidental, que van más allá de la pesca y del fosfato, que son las que tienen más relevancia hoy. Hay un gran potencial casi en todo, y por eso creo que es una razón más que explica por qué la resistencia de Marruecos a renunciar su ocupación al territorio del Sáhara Occidental. Entonces también son dos instituciones, hay el Movimiento de Solidaridad y sobre todo Western Sahara Resource Watch, que es una organización de referencia en ese sentido, la Canaria también, pero hay la institución saharaui, y creo que pues ofrece material que puede servir como base a la gente que investiga estos asuntos. Sí, yo de todas formas, sobre esto que estamos hablando ahora de los recursos naturales, hay un aspecto sobre el que me gustaría llamar la atención, ¿no? Que es que la mayor parte de los recursos a los que nos referimos, y los otros de naturaleza mineral, son recursos no renovables. Marruecos ya ha explotado la primera capa de los fosfatos de Bucra, aquella en la que había una mayor concentración de fosfatos en la roca fosfórica. Ahora están en la segunda capa. Y esto lo han hecho del Alto del Fuego para acá, que es cuando pudieron reanudar la explotación con cierta regularidad. Es decir, que están yendo a una velocidad, bueno, con la rapidez con la que un ladrón que teme la llegada del dueño de la casa actúa, ¿no? Algo parecido sucede con las aguas subterráneas de Dakhla, ¿no? Porque este es un recurso que no existía en la época colonial española, pero que se ha desarrollado bastante bajo la dominación marroquí.
la agricultura bajo invernadero en el entorno de Dakhla, ¿no? Que es muy potente y que hoy forma parte de una de las actividades más rentables que se hacen en los territorios ocupados, ¿no? Esa agricultura hoy se basa en la extracción de agua subterránea, que obviamente son depósitos que se han formado a lo largo de decenas de miles de años y en otras condiciones climáticas, que en unas condiciones climáticas como las actuales, de cada vez una mayor aridez, las posibilidades de pensar en una recarga de esos acuíferos son prácticamente nulas, ¿no? Es cierto que Marruecos está construyendo una gran desaladora, pero mientras está apostando por el uso de ese recurso no renovable. Es decir, que las riquezas del Sáhara Occidental son, como la de cualquier país, unas riquezas que hay que cuidar y administrar adecuadamente. Y que Marruecos está comiéndose los recursos que necesita el pueblo saharaui para desarrollarse en el futuro. Y por lo tanto es una situación que es preocupante la colaboración de la Unión Europea y el Estado español en concreto, ¿no? en esta situación, ¿no? Y ahí se ven parte de los invernaderos. Bueno, que tengo un conocido al que le ofrecen cada vez que visita Dakhla la posibilidad de contar con las tierras que quiera para que se dedique a montar invernaderos, ¿no? Tiene otra visión de las cosas, ¿no? Decíamos la cuestión de los fosfatos, ¿no? Y algunos detalles que nosotros hemos ido observando. Cuando hemos hecho el seguimiento a los barcos que salen de la Yun cargados de fosfatos, sobre todo a raíz de la sentencia de la Corte de Sudáfrica, ¿no? Que detuvo al barco Cherry Blossom y posteriormente determinó que su carga no pertenecía al pueblo saharaui, ¿no? Ya todo el tráfico se dirige por el estrecho de Magallanes, ¿no? Se dirigió en aquel momento también el que iba inicialmente hacia Vancouver, donde estaba Nutrien, la empresa que antes confundí, la neozelandesa no es Nutrien, esa es la canadiense, Balance Agri Nutrients, es distinta. Bueno, pues tanto la que iba a Canadá como los que iban a Nueva Zelanda empezaron a pasar por el estrecho de Magallanes o el paso de Drake. Bueno, ahora mismo, hoy, mientras estamos hablando, hay un barco que está ahora mismo a la altura aproximada del Mar del Plata, pero que va a seguir su rumbo para cruzar hacia el Pacífico y seguir hacia Nueva Zelanda. La ruta a Canadá se terminó desde que Nutrien anunció que ya no iba a seguir traficando con fosfatos del Sáhara, pero esta promesa que a todos nos alegró cuando la hizo, ha tenido el pequeño inconveniente de que ha formado una empresa mixta, se llama Sinofert, con la principal empresa química pública de la República Popular China. Esa empresa Sinofert está basada en Hong Kong y nosotros hemos detectado 2 envíos de fosfatos a China. Es cierto que no han continuado, todos los vimos el año pasado. De momento parece que la aventura en China sobre la base de fosfato saharaui no ha continuado, mientras que la que sí está plenamente consolidada, porque para eso el socio es la propia OCP, la Oficina Cherifiana de Fosfatos, la empresa de la familia real marroquí que gestiona todo el asunto de los fosfatos, tanto de los propiamente marroquíes como los que roba al pueblo saharaui, ¿no? Pues esta empresa tiene una empresa mixta en la ciudad india de Paradip y es hoy uno de los principales puertos de destino de los fosfatos robados. Ahora mismo hay un barco que está en Port Said y que de allí continuará hacia Paradip, ¿no? Con esto quiero decir que
el asunto de los recursos es una cuestión clave, es lo que está detrás, es el motor real de la ocupación, más allá de que circunstancialmente al rey Hassan II le viniera muy bien para una cuestión que no era menor, como fue sacar a los militares de la conspiración permanente contra Palacio, ¿no? Y darles ese territorio en el que muchos de ellos se han hecho infinitamente ricos, ¿no? Porque se les ha permitido que se hagan con cuestiones que incluso la propia legislación marroquí les prohíbe, como son administrar las licencias pesqueras y otro tipo de negocios, ¿no? Pero ahí los ha tenido entretenidos, ¿no? Lejos de la conspiración en torno al trono. Pero aparte de eso, la clave, lo que explica la expansión, fundamentalmente, no exclusivamente, la expansión de Marruecos sobre el Sáhara Occidental es su ansia de apropiarse de esos recursos y al mismo tiempo es un peón muy útil para la política exterior francesa, a la que le interesa el que haya una situación de inestabilidad en esta región que impida que los países del área puedan cooperar entre ellos, y cosa que indudablemente debilitaría el control colonial o neocolonial de Francia sobre el África Occidental. Bien, tenemos varias preguntas, entonces Sí, pediría que... Sí. Sí, Pepe, solo en relación con la explotación frenética que Marruecos hace de las riquezas del Sáhara Occidental, que realmente da la impresión de que alguien está en apuros y que quiere aprovecharlo lo máximo antes de que vuelvan los dueños. En agricultura, por ejemplo, solo en Dakhla hay 11 huertos cubiertos, que pues, propiedad de rey con algunos socios franceses y españoles. La producción en 2008 era de 36.000 toneladas, pero en 2013 aumentó hasta 80.000 toneladas. Y este año se prevé que va a llegar a 160.000 toneladas. Entonces se ve el ritmo frenético realmente muy rápido de explotación, y hay un informe también que hace referencia a que la reserva de fosfatos de Bokra va a acabar entre 2045 y 2050 con el ritmo de explotación que se hace. Y luego, pues he visto una pregunta en la pantalla sobre la MINURSO, creo que es de Hajjet Mokhtar quien lo puso, que la MINURSO no garantiza el respeto de derechos humanos ni tampoco contribuye a la protección de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pues no lo sé, habrá que plantear, por ejemplo, alguna propuesta como la que se hizo con la UNTAED, que era la misión de Naciones Unidas de Timor Oriental, que durante el periodo transitorio pues tenía también mandato sobre los recursos naturales y tenía allí siempre un representante de Fretilin, que es el Movimiento de Liberación de Timor Oriental, presente en todas las negociaciones que se hacen. Esta es pues habrá que mirar esto, porque si España de una parte no quiere asumir su responsabilidad como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, y Marruecos no se declara, no quiere aceptar su estatus como potencia ocupante, pues habrá que responsabilizar a alguien. Y creo que la MINURSO, como es la misión de Naciones Unidas y donde allí también viene la responsabilidad internacional, pues habrá que plantear algo. Por ejemplo, tenemos el presidente de la misión de Naciones Unidas en Timor Oriental. Bien, lo que os pediría es un poquito de más breves las respuestas, porque tenemos muchas preguntas. Y entonces, una de las cuestiones que tenemos que para darle respuesta es darle agilidad al tema, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tenemos es ¿qué acciones se pueden adoptar en España y en Europa contra las empresas que operan con recursos expoliados al Sáhara para que concluyan su acción? Esa sería la pregunta. ¿La habéis entendido? Sí, sí. Bueno, las de naturaleza jurídica están de momento pendientes de la resolución que adopte
la Corte Europea sobre los dos recursos planteados por el Frente Polisario a la ampliación al territorio del Sáhara Occidental del acuerdo pesquero y del acuerdo de libre comercio y en materia agrícola. De todas formas, yo creo que desde el punto, aunque yo no, es un tema del que no me gusta hablar porque no conozco, ¿no? Pero a mí me parece que España es signataria de las convenciones de Ginebra, de la Corte Penal Internacional, y que el carácter de crimen de guerra, de la transferencia de población, eh, debería ser estudiado y ver sus consecuencias en el caso de la propia legislación española, ¿no? Al ser el Estado español signatario de todas esas convenciones donde se establece claramente el concepto de crímenes de guerra, ¿no? El otro asunto es desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, estaría la responsabilidad como consumidores, ¿no? En el Estado español somos unos grandes consumidores de pescado, ¿no? Y buena parte de ese pescado que consumimos es un pescado que es robado al pueblo saharaui. Es algo que bien organizado, pero bien organizado porque a veces hemos hecho acciones quizás demasiado espontáneas. Es decir, creo que sería conveniente que dentro del movimiento solidario se le diera gran importancia a la cuestión de los recursos y se estudiara qué tipo de convocatorias se hacen a la sociedad. Estaría esa cuestión. ¿Qué pasa con el pescado, el origen del pescado que estamos consumiendo? Y si como ciudadanía se puede hacer algo para que, bueno, las empresas que se enriquecen con el producto de esos robos, pues dejen de hacerlo. Y después, lo otro es la acción hacia las empresas. Nosotros no tenemos ninguna experiencia positiva. Nosotros nos hemos dirigido a los importadores de arena, nos han dicho que si no lo hacen ellos, lo hacen otros, que de todas formas lo que están haciendo es absolutamente legal y que no van a dejar de hacerlo. Pero también tenemos otra experiencia no tan negativa, como fue el pronunciamiento en su momento de una parte de las cofradías de pescadores canarias, ¿no? A raíz de la sentencia de 2018, ¿no? Sobre el acuerdo pesquero, precisamente, ¿no? Donde hacían un llamamiento a que la Unión Europea negociara directamente con el Frente Polisario. Por tanto, hay sectores con los que creo que se podría entablar un diálogo para estudiar o conseguir que tengan al menos pronunciamientos en contra del saqueo de los recursos naturales. Antes de esta mañana repasé en la página de Global Fishing Watch el uso que los pesqueros que han ido ya recibiendo licencia para pescar en aguas saharaui han hecho de esas licencias. Perdón, en aguas, a ver, que nadie me malentienda, ¿no? Supuestamente marroquíes, ¿no? O sea, las aguas cubiertas por el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, extendido sobre las aguas saharauis a partir del año pasado, ¿no? Bien, pues uno de los grupos que más presiona para estos acuerdos, incluso recuerdo que hubo sus más y sus menos con el diputado de Izquierda Unida, el eurodiputado de Izquierda Unida en su momento, Uli Meyer, ¿no? Los pescadores de Barbate. Bueno, pues de los barcos registrados en Barbate que tienen licencia, donde realizan su actividad es en el norte, pero en el norte es en el entorno de Tánger, hasta Larache, hasta el Casarquivir, como mucho, la costa de Marruecos, ¿no? Ninguno de ellos va a pescar al Sáhara Occidental. De los pesqueros canarios, por ejemplo, de Optuna, ¿no? Que es la operadora que agrupa a los pesqueros artesanales de la isla de Lanzarote.
ahora mismo quedan 6 pesqueros, ¿no? De estos artesanales de pesca con caña, ¿no? Atún a atún. Pues de estos pesqueros solamente hemos visto que después de que pagaron las licencias para volver a operar allí, 3 de ellos en torno a mediados de marzo realizaron alguna visita a las aguas saharauis. ¿Qué es la otra parte que nosotros hemos visto? Pues en estos años de observación, una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención es que cada vez más barcos son abanderados como barcos marroquíes. Ahora mismo hay ya en Dakhla una flota de más de 30 barcos que anteriormente eran barcos que operaban con banderas de países de la Unión Europea y que hoy operan con banderas de Marruecos. Es decir, que está habiendo una marroquinización de la flota. Con lo cual, el acuerdo pesquero, y esto sería algo que habría que acabar de aclarar, hoy es una cuestión que cada vez los datos que vamos teniendo nos parece que van más en esa dirección, tiene una naturaleza esencialmente política. Entre otras cosas porque el volumen del que estamos hablando son de 52 millones de euros anuales, ¿no? 40 que paga la Unión Europea y 12 que se derivan de las tasas que pagan los barcos que quieren conseguir licencia, ¿no? 52 millones de euros, ¿no? Que comparado con otros sectores de actividad, pues no es algo esencial, ¿no? Cualquier perrita le viene bien al rey de Marruecos para después redistribuirla, obviamente, entre sus acólitos, pero no comparado con las cifras que dio, por ejemplo, UBI del negocio de la exportación de sardinas, ¿no? Pues estamos hablando de una cantidad pequeña, ¿no? Luego, ¿cuál es el interés para Marruecos del acuerdo pesquero? Fundamentalmente político. Ha obligado a la Unión Europea, incluso en contra de la decisión de la Corte, a reconocer de alguna manera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y esto iba sobre qué podíamos hacer, ¿no? Desde la sociedad civil. Es decir, yo creo que desde el movimiento solidario tenemos que ir viendo cómo articulamos, diferenciando muy bien los operadores que actúan sobre las aguas y el territorio del Sáhara Occidental y cómo los convencemos de que es una apuesta errónea. Y además que aquellos que dicen que sus hijos no pueden vivir si sus barcos no salen a pescar al Sáhara Occidental, que están imponiendo en un balance esa supuesta necesidad de sus hijos y a cambio de ella, para satisfacerla, la opresión a un pueblo. Sí. Pepe, solo añadir una cosa sobre qué es lo que se puede hacer en Europa. Por supuesto, las acciones judiciales y eso, pendientes de la decisión de la Corte de Justicia Europea, pero creo que teniendo esta herramienta ahora legal, política y esta presencia mediática, creo que toca ya, habrá que elaborar y exactamente en la misma línea de Anselmo, habrá que elaborar un BDS saharaui ahora, como lo que se hace con Palestina, que esté mucho más articulado, que prevé una acción muy bien sincronizada a nivel nacional, pero a nivel europeo, pero incluso hasta a nivel internacional. Y creo que la ventaja que tenemos es que en España, por ejemplo, todos los sindicatos están a favor de la causa del pueblo saharaui. Y la mayoría de los trabajadores, tanto en puertos, en muchos lugares, están sindicalizados. Entonces, yo creo que toca ya. No sé si es el trabajo de la EUCOCO, pero el movimiento solidario en su conjunto toca ya elaborar un BDS saharaui, por supuesto, que con las diferencias del contexto saharaui, la ocupación marroquí y eso, pero algo que esté muy bien elaborado, articulado y que prevé una acción sincronizada entre todos. Sí, yo creo que en esa línea es lo que debemos trabajar. Yo dentro de esta cuestión lo que quería era plantearte, Ubi, es la siguiente pregunta. ¿Es la responsabilidad internacional, derecho internacional, como el tema de los fosfatos en Nauru,
desde el punto de vista del derecho internacional, en algún momento el Frente Polisario o la RAS va a poder pedir, si en el caso de independizarse, indemnizaciones de este expolio. Es decir, hay que recordar también a los países que están colaborando a conciencia, sabiendo que están cumpliendo con la ilegalidad internacional, que algún día podrían indemnizar de forma tanto a las empresas como los países a la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Tú qué opinas de esa posición? Yo creo que hemos iniciado una acción parecida frente a las decisiones de la Comisión Europea, incluso que ya pues hemos empezado con trabajar en esta línea de compensación sobre el daño pues hecho a los recursos naturales del Sáhara Occidental, pero también en términos de esa preferencia de tarifas, de aduanas, que los productos que ilegalmente han beneficiado, pues que hemos hecho el cálculo que esto pues tiene que ir a las arcas del pueblo saharaui, o que se deposite en un fondo reservado a este fin. Pero ya pues la idea está la trabajamos ahora, pues, y vamos conforme con la evolución de la cosa a nivel de la Unión Europea, pues ya vamos tomando las decisiones pertinentes. Tenemos otra pregunta, es respecto al nuevo gobierno de Progreso, si ha dado alguna respuesta o ha hecho alguna afirmación respecto a la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental. Pues hasta ahora, pues a mi conocer, pues no hubo una declaración oficial en ese sentido, pero sabemos de que a nivel de Luxemburgo, a nivel de la Corte y a Bruselas, pues se sigue manteniendo exactamente la misma línea en defender el acuerdo de pesca y en defender la posición de la Comisión y del Consejo Europeo en ese sentido. Bien, me están comentando ya los compañeros de control que deberíamos ir empezando a cerrar. Como hemos quedado al principio, habíamos planteado que ibais a hacer una pequeña conclusión cada uno de vosotros y con eso finalizaríamos ya este evento. Empezáis cualquiera, como habéis empezado también, pues termináis, ¿de acuerdo? Vale. Ubi, el micrófono. El micrófono. Yo creo que al finalizar este debate, quiero insistir en el tema de la necesidad de que el movimiento de solidaridad acompañe de una manera mucho más activa a esta dinámica dentro de la justicia europea. Y vuelvo a insistir en que pues toca ya, es tiempo para que el movimiento de solidaridad ponga en lugar o elabore un plan similar al BDS en contra de Israel en los territorios palestinos. Esto es de suma importancia, pero también que las acciones que se pueden hacer no corresponden solamente a los abogados o a los diplomáticos, sino todos los miembros de Movimiento de Solidaridad, todos los saharauis, tanto dentro del territorio, los campamentos de refugiados o en la diáspora, todos, cada uno puede aportar su grano de arena en esta batalla, que es una batalla crucial, muy importante, que tendrá unas consecuencias cruciales sobre el rumbo de las cosas y sobre la resolución del conflicto en su conjunto. Bien, Anselmo, ¿nos das unas pequeñas conclusiones para finalizar? Sí, lo primero es hacer un llamamiento a las personas que puedan estar interesadas en el estudio de este tema en concreto, a que por supuesto se incorporen al mismo. Necesitaríamos profundizar en el conocimiento en lugares precisos del Estado español donde hoy se recibe o se exporta
hacia el Sáhara Occidental. O bien se reciben recursos naturales o se exportan bienes imprescindibles para mantener la ocupación. Y necesitamos ir completando del modo más preciso, hasta el detalle más pequeño, el mapa de los beneficiados del expolio, de aquellos que mantienen la ocupación del Sáhara Occidental y el sufrimiento del pueblo saharaui, porque eso es de lo que estamos hablando. Y sobre lo otro, solamente insistir en lo mismo que ha planteado Ubi, ¿no? Es necesario que dentro del movimiento solidario coordinemos nuestros esfuerzos, a veces en algunas ocasiones duplicamos esfuerzos innecesariamente, coordinemos nuestros esfuerzos y organicemos cómo nos dirigimos al resto de la sociedad para plantearles acciones que presionen a las empresas que roban en el Sáhara Occidental para que dejen de dedicarse a esa actividad criminal. Bien, me comentan desde el control que os haga una última pregunta ya para finalizar, aunque ya habéis hecho las conclusiones, pero puede ser interesante por la repercusión que también puede tener para las Islas Canarias. La pregunta es, ¿qué repercusión tienen en el ámbito político y de recursos naturales las dos leyes sobre la delimitación de las aguas que ha aprobado que Marruecos, adjudicándose las aguas canarias y las aguas saharauis? Bueno, yo les puedo dar, sobre esto es algo sobre lo que tenemos una visión como solidarios con el Sáhara Occidental y por supuesto como canarios, ¿no? Marruecos lo que pretende con esto, bueno, es la jugada, la mayor pesca posible es, si le dejan quedarse con las aguas del Sáhara Occidental, aspirar a participar en el negocio estratégico de los minerales del fondo oceánico en las aguas del entorno del Sáhara de Canarias. Marruecos sabe que con unos gobiernos entregados como los que ha encontrado siempre en Madrid, es una jugada que pretenden que le salga bien, ¿no? Ellos calculan que tienen algunas cartas de peso. Y una de las cartas de peso es la situación precisamente de las propias aguas canarias, ¿no? Que internacionalmente pues hay problemas para la delimitación de las aguas canarias. Y por ejemplo, el mapa de coordenadas que mandó el Frente Polisario para delimitar las aguas de la República Árabe Saharaui Democrática de Naciones Unidas, ponía de manifiesto ese mapa que hoy las aguas entre las islas, salvo las que hay entre Fuerteventura y Lanzarote y entre La Gomera y Tenerife, son aguas internacionales. Por lo tanto, el país adyacente, en este caso Marruecos, puede negociar con España qué pasa con esas aguas. Entonces, Marruecos lo que ha hecho con esta jugada es retorcer con las aguas de Canarias para forzar al Estado español a que le reconozca las aguas del Sáhara Occidental. Esa es la jugada en la que está. Marruecos sabe perfectamente que la declaración de un solo país no es suficiente para que los demás países tengan que reconocer su declaración. Sabe que primero, internacionalmente, no va a ningún lado con la cuestión de las aguas del Sáhara Occidental y que en el otro caso pues tendrá que negociar con el Estado español. Pero me da la impresión de que ellos lo que buscan es, dada la indefinición de las aguas canarias, producto de determinadas cuestiones a las que ahora no nos vamos a extender, pero que tienen que ver con el estatus de las propias Islas Canarias, ¿no? Marruecos piensa presionar por ahí para intentar conseguir el reconocimiento del Estado español de alguna manera de su dominio sobre las aguas del Sahara. Ubi. Pues valor extraordinario que tenga esta decisión, pues no la tiene. Creo que es un instrumento para presionar tanto a España, pero también para prepararse a las citas próximas, sobre todo con la Corte de Justicia, creyendo de que con esta decisión, pues dotarse con esta decisión y ratificación
purificación de aguas y eso le pone en mejor posición, pero yo creo que Marruecos, la apuesta que ha hecho de querer legitimar su colonización al Sáhara Occidental se ha visto fracasada en la parte terrestre del Sáhara Occidental, por lo tanto no lo va a tener con una decisión sobre las aguas marítimas. Bien, pues tengo que felicitaros y además los comentarios que estamos teniendo es el gran nivel que habéis mantenido la gente está contenta del gran nivel que habéis mantenido. Lo que tengo que anunciar es que para el próximo día 20 estará el representante del Frente Polisario en Naciones Unidas, Sidi Omar, será el cierre de estas 4 iniciales eventos que hemos tenido de Yachus y después ya seguramente como esta enfermedad esperemos que nos libere un poco, ya lo haremos, seguramente pasaremos a realizar estos eventos con toda seguridad una vez al mes como mínimo. Y a mí me gustaría también felicitar a Sidi Talaibuyá, que es el técnico que está permitiendo la complicación de los medios técnicos, que está permitiendo que podamos tener estas conversaciones a lo largo de estos 4 días. Bien, pues nada más que deciros y enhorabuena por la conferencia que nos habéis dado. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado y aquí nos tiene. Muchas gracias. Bien, pues nada, a la semana que viene nos veremos con Sidi Omar. Muchas gracias a todos por vuestra atención.